a hacer como una parte introductoria, digamos, un poquito de la parte conceptual en cuanto a las herramientas y el desarrollo de las mismas, desde el punto de vista histórico, que es algo bastante interesante y que a mí siempre me ha gustado mencionar en estos temas, pese a que estamos en el 2021, muchas de estas herramientas realmente no son tan nuevas, parecen tan novedosas, realmente no son tan novedosas y han tenido un desarrollo bastante interesante en prácticamente los últimos 60 años, 62 años más o menos que viene el desarrollo de esta ciencia, comparado con otras, pues es bastante joven, ¿no? Bien, pues vamos a empezar inicialmente haciendo la introducción al curso. Les voy a presentar en pantalla completa. Entonces, vamos a hablar un poquito entonces de lo que es el CAD inicialmente y cómo, digamos, crece todo el ecosistema, porque ya prácticamente esto es todo un ecosistema de herramientas orientadas hacia la parte del diseño dentro de la ingeniería mecánica y obviamente en todas las ingenierías, pero como estamos hablando de ingeniería mecánica, yo me voy a concentrar obviamente en herramientas de diseño específicas para ingeniería mecánica. Bueno, esto es más o menos lo que íbamos a ver aquí. Realmente hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la historia del desarrollo del CAD y del CAE. Pero digamos, esto es como el resumen como del curso, ¿no? Después viene una parte matemática, una parte geométrica, algo de elementos finitos y un poco el tema de prototipado. Bueno, estas son como las definiciones que generalmente la mayoría de, digamos, nosotros conocemos, pero digamos, es un buen punto de partida para aquellos de pronto que el término CAD, que es diseño asistido por computador, de pronto es el más popular, ¿no? Ya de pronto ya se ha convertido hasta un término genérico, decir, bueno, pásame el CAD de tal cosa. Ya uno sabe que el CAD de tal cosa es un archivo que contiene una geometría, ¿verdad? Inicialmente el concepto estaba orientado a un reemplazo del dibujo tradicional con instrumentos de dibujo manuales, lápiz y regla y cuadras, transportadores y todas esas herramientas de dibujo básicas, ¿no? Para optimizar ese proceso de producción de planos y hacerlo más eficiente. Pero este concepto ha ido evolucionando y lo vamos a ver, ha evolucionado, digamos, tanto que realmente la generación del plano ya es un elemento, digamos, conexo y en muchos casos todo gira en función de la geometría del diseño. La geometría del diseño, digamos, es tu punto de partida para conectar información, no solamente desde el punto de vista geométrico y del diseño, sino en muchos casos y en muchas empresas utilizan sistemas que te permiten relacionar todo lo que tiene que ver con el producto, por ejemplo, los inventarios, las compras, la relación con los clientes, los manuales de mantenimiento, los manuales de usuario, es decir, toda la información orientada al producto. Esto principalmente funciona donde funciona en empresas que producen productos, ya sea productos masivos o productos especializados, pero esto está orientado principalmente a este tipo de empresas. El término CAD con doble D está orientado, digamos, a lo que inicialmente se pensaba o se concebía al principio de este tipo de herramientas, que era diseño o dibujo y documentación, ¿no? Dibujo y documentación. Que como vemos realmente ya ahora es un módulo realmente de las principales herramientas que conocemos en el mercado. El término CAE generalmente está orientado a un conjunto de herramientas, realmente no es una sola herramienta, sino es un conjunto de herramientas que nos asisten al proceso o al diseño de ingeniería. Entonces, generalmente se asocia CAE, por ejemplo, con una herramienta de elementos finitos, con una herramienta CFD, con una herramienta, por ejemplo, de otro tipo de análisis, que nos sirva para hacer un análisis. Por ejemplo, una herramienta que simule el movimiento de una máquina, pues es una herramienta CAE. Está el concepto de CAM, que de hecho con CAD fueron, digamos, los dos primeros realmente los que se introdujeron, digamos, históricamente. El CAD y el CAM, digamos, son hermanitos gemelos. Los dos se introdujeron de manera, digamos, muy en paralelo. El CAM es lo que llamamos manufactura asistida por computador. El predecesor del CAM es el control numérico. El control numérico es todavía más antiguo, porque el control numérico, digamos, no dependía del computador. El control numérico, digamos, una máquina controlada numéricamente podía ser una máquina controlada por un programa hecho en tarjeta o en cinta perforada. Entonces no utilizabas un computador. Utilizabas una electrónica, pero realmente no tenías un computador que hacía ese proceso.
En el CAM, digamos, ese proceso de programación y de elaboración del programa para que la máquina se mueva y genere los movimientos que yo necesito es lo que llamamos un CAM. Es decir, hacemos el proceso asistido con una herramienta de software para mover una máquina herramienta. Una máquina herramienta como la que tengo aquí a mi espalda, en este caso en la foto que tengo yo de fondo, es una máquina herramienta que es una fresadora de 5 ejes que tenemos fuera de la universidad, pero es parte de las máquinas que tenemos, digamos, en la universidad para investigación y para fabricación. Y eso también es algo que quería comentarles. Bueno, a lo largo del semestre voy a ir cambiando la fotico aquí de fondo y voy a ir colocando, digamos, diferentes tipos de equipos. Para el final del semestre voy a hacer una especie de trivia. Yo voy a ir preguntando a ver qué alcanzaron a captar de cada una de esas fotos de fondo que voy dejando yo colocadas, para que lo tengan presente. Está lo que llamamos FEA o FEM, es un término, digamos, que o en algunos casos también se conoce, se escucha el término FE simplemente, que es análisis por elemento finito, que es una técnica numérica para calcular diferentes tipos de fenómenos que ocurran en un continuo. Esos fenómenos pueden abarcar fenómenos, por ejemplo, fenómenos de elasticidad, fenómenos elásticos, fenómenos inelásticos, como lo que estudia uno, por ejemplo, en mecánica de sólidos, o pueden estudiar fenómenos térmicos, fenómenos, por ejemplo, electromagnéticos, fenómenos combinados, y una gran cantidad de fenómenos que a nosotros como ingenieros nos interesa desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, identificar si un componente es capaz de soportar un cierto tipo de estado de cargas o no lo es capaz de soportarlo. O si yo cambio o hago ajustes en ese diseño, digamos, si va a poder soportarlos o no. Entonces se convierte, digamos, una herramienta básica dentro del kit de herramientas de un diseñador. Una herramienta de elementos finitos es ya una herramienta, digamos, básica dentro de nuestro arsenal de herramientas para diseñar mejor. Pero como cualquier herramienta hay que saber usarla adecuadamente. Y eso es lo que voy a tratar de hacer énfasis en este curso, digamos, con unas sugerencias, algunos consejos para que ustedes puedan hacer un mejor uso de este tipo de herramientas. Tenemos el CFD o Dinámica de Fluidos Computacional, que es una rama también numérica, pero tiene, digamos, unas diferencias, digamos, a nivel, digamos, de base, tiene una diferencia en cuanto a nivel matemático con elementos finitos, o sea, tiene una formulación totalmente diferente, entonces por eso, digamos, está en otra rama. Entonces, por eso es otra rama diferente, el CFD. Pero para el no experto, digamos, es lo mismo, estoy simulando un fenómeno. En este caso estoy simulando un fluido, cómo es el comportamiento de un fluido o de una interacción fluido-sólido. Y está lo que llamamos Mechanical CAD. Realmente este no es tan popular. Realmente los términos CAD y CAE pues han seguido siendo, digamos, más populares. Y casi siempre están más orientados hacia la parte mecánica, pero esto no quiere decir que los mecánicos seamos los únicos que utilicemos herramientas CAD y herramientas CAE. Todas las ingenierías la utilizan, diferentes tipos de herramientas. Pero como les digo, este es un curso de ingenieros mecánicos y entonces aquí realmente nos vamos a enfocar principalmente en herramientas orientadas hacia nuestro campo de desarrollo, que es la ingeniería mecánica. Bueno, y el último de los términos, digamos, que se suma a esta lista está el término AM, que es manufactura aditiva. Previamente se conocía como PT o prototipado rápido, RP, Rapid Prototyping. Rapid Prototyping lo vine yo a ir conociendo más o menos por ahí como en el 2004, aunque es un término, digamos, es un concepto, digamos, más viejo todavía, pero digamos yo empecé a escuchar sobre esa terminología de prototipado rápido por ahí como en 2004, y esto ha ido evolucionando enormemente hasta ya volverse algo, una alternativa bastante, digamos, accesible en muchos casos, porque hay ciertas tecnologías de fabricación que, digamos, tienen unos costos tan bajitos que es posible que una persona pueda comprarse una maquinita de impresión 3D para tenerla en casa, ¿ok? Ya dependerá obviamente del jugo que se le pueda sacar realmente a eso, ¿no? Pero digamos es bastante accesible y se ha popularizado bastante. Y el término ha evolucionado de prototipado rápido a manufactura aditiva, pues simplemente porque inicialmente se concebía para desarrollar simplemente elementos no finales o productos no finales, prototipos, pero finalmente se ha convertido en un medio de manufactura, o sea, para fabricar piezas finales.
Y cuando ya se piensan que voy a utilizarlo como un medio de fabricación de piezas finales, ya esto no es prototipo, ya esto ya es un producto final y esto es una técnica de fabricación y ya entró, digamos, a formar parte del conjunto de todas las técnicas de fabricación que ya conocemos, de la fundición, de la extrusión, del mecanizado, del doblado, de los cortes, ya tenemos que agregarla dentro de nuestras posibilidades de fabricar cualquier componente. Hay que pensar cuándo va a ser, digamos, útil y práctico hacer este tipo de componentes por manufactura aditiva. Para ese tema lo vamos a ver más que todo al final y ahí voy a invitar, digamos, ahí a un experto, digamos, en esa área que nos va a hablar un poquito sobre esas temáticas. Bueno, aquí esto muestra un poquito cómo se relacionan los diferentes elementos. Cada uno de esos elementos es como una especie de casillita, ¿no? La idea es que todo sale del CAD y realmente la mayoría de estos, el FEN, el CFD, el CAM y la manufactura aditiva se nutren de la información que te da el CAD, de la geometría. Y de ahí yo puedo establecer o puedo generar, digamos, a partir de ahí planos, manuales, listas de materiales, presupuestos, hojas de producción. Todo eso es lo que se conoce generalmente como una herramienta PDM. Que a veces que te dicen, no, aquí esta empresa tal te vende una solución PDM. Una solución PDM es la solución que te maneja datos del producto. Y datos del producto parte del CAD. Pero te permite hacer, digamos, varios procesos relacionados con esa información geométrica de tu producto. Y cuando ya manejas digamos, un nivel adicional, por ejemplo, el tema de proveedores, cadena de suministros, ventas, servicio al cliente, disposición final, es lo que se conoce como una solución PLM. ¿Dónde salió el PLM? Ahí me salió. PLM. PLM es manejo del ciclo de vida del producto. Es decir, prácticamente manejamos toda la información de la empresa a través de una solución de este tipo. Y hay soluciones comerciales actualmente, digamos, en el mercado. Por ejemplo, en el caso de, si nos concentramos en el caso, por ejemplo, de Dassault System, que es el desarrollador de la herramienta que usamos en la universidad, que es SolidWorks, ellos tienen una solución PLM, donde, digamos, SolidWorks hace un pedacito de esa solución, es decir, es parte de ese ecosistema, digamos, de solución PLM que te puede vender a tu empresa. Obviamente una solución PLM para una empresa tiene un costo más elevado porque obviamente implica una serie de herramientas adicionales que hay que comprar. Pero que en muchos casos, digamos, después de una buena evaluación costo-beneficio, pues el empresario toma la decisión si vale la pena o no invertir en estas herramientas o sigue haciendo las cosas a mano. Generalmente la decisión es invertir en la herramienta. Pero esto estamos hablando de 2021. Realmente esto empieza mucho tiempo antes, 1957, o sea, hace más de 60 años, un señor llamado Patrick desarrolló lo que se llamaría el primer programa comercial de control numérico, un programa que se llamaba Pronto. Por esa razón, el señor Patrick, bueno, y él también no solamente desarrolló Pronto, él desarrolló otros programas, digamos, relacionados con el CAD, tuvo una influencia bastante grande en el CAD, pero por el ser, digamos, el primer desarrollador de un programa que incluía, digamos, la terminología que estamos usando hoy en día, 60 años después, Patrick es conocido como el padre del CAD. Posteriormente, unos 6 añitos después, en 1963, un señor, un jovencito, un joven estudiante en ese momento de doctorado en el MIT, que se llamaba Ivan Sutherland, desarrolló un software que se llamaba Sketchpad. Ese software Sketchpad fue el precursor de lo que hoy conocemos como cualquier software CAD. Básicamente el software Sketchpad, a pesar de tener 60 y pico de años, tiene todos los elementos que puede tener un software CAD moderno. Simplemente, digamos, esos cimientos se los inventó porque realmente nada de eso existía antes. Se los inventó este señor y a partir de ahí, pues todo lo demás fueron implementando
esas ideas y esos conceptos y hasta hoy siguen siendo perfectamente válidos. Entonces, voy a usar un poquito de los videos. Voy a salirme aquí un poquito de esto, porque tengo aquí algunos videos relacionados con este tema. Vamos a ver aquí. Escapa esta. Bueno, esto fue de 1963, jóvenes. Por eso es blanco y negro, ¿no? Fitch, MIT science reporter. We're at MIT's Lincoln Laboratory in Lexington, Massachusetts, a major research organization which has played an important role in developing this nation's defense system since World War II. And although Lincoln Laboratory is perhaps best known for its work in radar and advanced warning systems, it has also seen the beginning of the computer era and has made many important contributions to it. To learn about some of its recent work in improving the relationship between man and this important machine, we talked with Professor Stephen Coons, an associate professor of mechanical engineering at MIT and co-director of the Computer-Aided Design Project. John, we're going to show you a man actually talking to a computer in a way far different than it's ever been possible to do before. Surely not with his voice. No, he's going to be talking graphically. He's going to be drawing, and the computer is going to understand his drawings. And the man will be using a language, a graphical language that we call Sketchpad, that started with Ivan Sutherland some years ago when he was busy working on his doctoral degree. And you will see a designer, effectively, solving a problem step by step, and he will not at the outset know precisely what his problem is, nor will he know exactly how to solve it. But little by little, he will begin to investigate ideas, and the computer and he will be in cooperation, in the fullest cooperation in this work. Well, now, how does this differ from the way the computer has been used in the past to solve problems? Well, the conventional way, the old way of solving problems with a computer has been to understand the problem very, very well indeed, and moreover to know at the very outset just exactly what steps are necessary to solve the problem. And so the computer has been, in a sense, nothing but a very elaborate calculating machine. But now we're making the computer be more like almost like a human assistant. And the computer will seem to have some intelligence. It doesn't really, only the intelligence that we put in it. But it will seem to have intelligence. In the old days, to solve a problem, it was necessary to be and to write out in detail on a typewriter or in punch card form all of the steps, all of the ritual that it takes to solve a problem. Because the computer is so literal-minded? Because it's very literal-minded. If you, for example, in the old days made so much as one mistake of a comma in the wrong place or a decimal point that was omitted, the entire program would hang up and wouldn't run. But nowadays, if you make a mistake, you can correct it, as you'll see, immediately, and the computer is much more tolerant and much more flexible. Hello, Voy a salir de ahí un momentito, jóvenes, porque quería, digamos, hacer dos observaciones importantes. Yo no sé si alguna parte de aquí más o menos en esta toma, no sé si ustedes alcanzan a ver esta pared que está en el fondo. Esa pared que está en el fondo donde está hablando el señor, realmente el señor no es Ivan Sutherland, sino uno de los profesores, de los directores de la tesis de doctorado de él, que es uno de los coordinadores del laboratorio de esa época. La pared que ustedes ven al fondo es el computador. Ese es el tamaño del computador en esa época. Y lo que ustedes ven hacia el fondo, al lado derecho de él, este de acá, en donde está la pantallita, ya es, digamos, el terminal de entrada-salida de usuario, digamos, para manejar el computador. Y digamos, quise enfocar esta entrevista porque, bueno,
está en inglés, no tiene subtítulos, pues de pronto pueden conseguir, digamos, en otra parte en YouTube de pronto la entrevista con subtítulos, pero lo que se enfoca en la entrevista es que el profesor está explicando, digamos, el cambio radical en lo que este software que ha creado Iván, digamos, aporta a la forma como se resuelven los problemas en ingeniería. Hasta ese momento, digamos, los problemas había que destriparlos, digamos, hacerlos paso por paso, hacer una programación, digamos, desde el punto de vista tradicional, para meterlos en la computadora y que la computadora resolviera el problema. Y esto lo que introduce es algo que realmente es totalmente, y en ese momento era radicalmente diferente, es que tú hacías una línea, hacías una construcción geométrica y veías el resultado de manera inmediata. Movías algo y automáticamente, digamos, veías el resultado de manera, digamos, inmediata, digamos, en paralelo, es decir, que no tenías que terminar de escribir la solución del problema para que el computador se encargara de los cálculos, sino que podías resolver, digamos, en el tiempo que ibas haciendo la construcción, resolver el problema de manera simultánea. Ese es el cambio, digamos, radical en la forma, digamos, de resolver problemas que introdujo este señor, pero no fue la única cosa que él, digamos, que nos trajo, digamos, a nivel de ingeniería este señor, y por eso, digamos, a pesar de que históricamente no se conoce como el padre del CAD, podríamos decir que es uno de los, si no es el padre, es el co-creador, ¿no? De hecho, se le conoce como el padre del diseño por computador. Vamos a ver, digamos, un poquito de esto acá. Mechanical and electrical designers needed a tool to speed up their oft-times arduous and time-consuming work. To fulfill this need, Ivan E. Sutherland of MIT's Electrical Engineering Department created a system for making a digital computer an active partner of the designer. The Sketchpad system was developed on a computer that was designed and built at MIT Lincoln Laboratory. It is a large-scale transistorized digital computer, especially adapted to input-output experiments such as Sketchpad. At the control console, the designer draws directly on the cathode ray display with his light pen. He uses a system of push buttons and switches to give the computer directly such instructions as delete a line or move a point. The word ink appears when there is no display to establish tracking of the light pen. The cross represents the point of a pencil. If the designer needs a bracket, he makes a rough drawing and then instructs the computer which of the lines should be horizontal and which vertical. The computer obeys the instructions and makes a neat-looking bracket. After a change of scale of the drawing, guidelines are added to indicate a hole in the bracket. Lines are made vertical and then dotted. The flick of the pen is a signal that the user is finished drawing a line. The guidelines are erased to complete the whole. Now the designer in the hole of the bracket. The shank is drawn. A short circular arc is swung for the top. Lines are squared up and the rivet is completed.
length and diameter were not specified, the rivet dimensions can be altered on the display to fit various conditions merely by using the light pen. As the shape of the rivet has been stored in the computer memory, it is called up, the proper size selected, and the rivet slips into the hole. The rivet can become a subpicture which can be individually sized and moved, or repeated as required by the designer. A change to the original drawing, such as erasing the two guidelines, is immediately shown on all subpictures. As the subpictures are entities in themselves, erasing any part, such as a shank line, erases the entire picture. The completed Es un video más largo, pero digamos, el objetivo de mostrarles ese video es que en ese momento, en 1963, con un computador del tamaño de un edificio, este señor desarrolló a partir de la nada, digamos, este software que tiene básicamente los conceptos esenciales de cualquier software CAD moderno. Las relaciones entre entidades, por ejemplo, la asociatividad, el ensamble de componentes, la posibilidad, digamos, de tener variantes de diseño dentro de un mismo componente, que son elementos fundamentales que vamos a encontrar en cualquier software CAD moderno. Y esas ideas empezaron desde esa época. Obviamente ahí, digamos, empezaron a desarrollarse diferentes proyectos a partir de lo que presentó este señor, y obviamente soluciones comerciales. Dentro de lo que vemos por aquí, por ejemplo, bueno, aquí hay una foto del señor Patrick. Pues el señor Patrick murió hace un par de años, en 2019, mientras que Ivan todavía está vivo, ya está bastante anciano, pero digamos todavía vive en la actualidad. Y digamos son las dos personas que son responsables de todo este proceso que vemos aquí. Yo creo que cualquiera que trabaje en ingeniería y trabaje en software CAD, pues debe reconocer estos dos nombres y debe, digamos, darle crédito a todo lo que tenemos actualmente. En cuanto a estas herramientas, sale de estos dos señores. Obviamente hay otras personas que impulsaron, digamos, los otros desarrollos, pero digamos la piedra angular realmente es colocada por estos dos señores. Bien, entonces vamos a continuar. Eso fue, digamos, 1963. A partir de ahí se empezaron a desarrollar principalmente software de gran tamaño. Fíjense que en esa época los computadores eran enormes y realmente tener una computadora no era para cualquiera. Realmente solo las grandes empresas, solo las grandes universidades podían tener el presupuesto para poder financiar una computadora, y digamos los desarrollos se limitaban a eso. Entonces por eso generalmente la mayoría de las soluciones CAD se empezaron a incubar en grandes empresas. Industria aeronáutica, industria automotriz, fueron, digamos, los pioneros en los principales desarrollos de CAD, lógicamente porque eran los que tenían los presupuestos para poder invertir en computadores de la época que eran extremadamente costosos, pero vieron, digamos, el futuro de esto y lo empezaron a aplicar dentro de sus diseños. Por ejemplo, hay ejemplos de software, digamos, bastante antiguos, desarrollados por Ford, desarrollados por Dassault System. Ahorita más adelante les muestro, por ejemplo, algunos de esos ejemplos. Hasta que llegaron los 80s. En la época de los 80s, en la década de los 80s, digamos, se generó una revolución debido a la computador personal. Cuando aparece el computador personal, el PC, aparecieron, digamos, muchas empresas que vieron la oportunidad de poder desarrollar software CAD para PC, para computadores de escritorio, para equipos de pronto que ya lo pudieras usar, digamos, empresas de un tamaño más pequeño, porque igual todavía los computadores de escritorio eran un poquito costosos, no tenía acceso a todo el mundo, pero ya, digamos,
Ya empresas de tamaño más pequeño, pues se podían dar, digamos, el lujo de tener computadores personales. Y una de esas empresas fue Autodesk. Autodesk desarrolló uno de los primeros software para PC que tuvo, digamos, un éxito en ventas, que es el hasta hoy presente AutoCAD. En esta foto que ustedes ven aquí arriba, estos son los creadores de la primera versión de AutoCAD. Y obviamente por eso está la moda también en época de los 80s. Y en esta foto de abajo, estos son los creadores de un software que se llama CATIA, la gente de Dassault Systèmes, que son franceses, que son la misma empresa que digamos, tiene dentro de sus software insignia, el software de SolidWorks. Eran empresas inicialmente, digamos, enfocadas en el área automotriz y aeroespacial, y empezaron después a desmarcarse de sus casas matrices y a trabajar solas. Digamos, la década de los 80 se caracterizó precisamente por ese cambio de estructura mainframe de los software, digamos, de grandes computadores a los software de pequeño o de equipos, digamos, de escritorios. Fue un año, digamos, fue una década bastante movida. Por ejemplo, ahí salieron varios software que actualmente todavía se encuentran presentes. Autodesk, ProEngineer, se desarrolló el formato STEP. En el 94 más o menos se desarrolló la versión 13 de AutoCAD, que es una versión, digamos, muy conocida porque fue la versión que pasó del DOS a Windows. Es decir, el cambio, digamos, de un sistema operativo bastante interesante. En el 95, ya estamos hablando de la década de los 90, la década de los 90 también, digamos, fue bastante histórica porque en los 90, digamos, se pasó del 2D principalmente al 3D. En los 80, digamos, la mayoría de los software CAD eran 2D, principalmente para hacer planos. En los 90, digamos, empezó a verse con más popularidad los modeladores de sólidos. Se pasó del paradigma bidimensional estrictamente al paradigma tridimensional de modelación de sólidos. Desde la década en la que aparecen SolidWorks, aparecen Solid Edge, aparece ya hacia el final Autodesk Inventor, que realmente fue una respuesta un poco tardía de Autodesk a esa movida de su competencia, digamos, quitándole bastante mercado. Fíjense que ahí, digamos, ocurre mucho de lo que suele suceder, que el que pega primero se coge gran parte del mercado. Fíjense que SolidWorks nace en 1995 por Dassault Systèmes, y luego un poquito después sale Solid Edge, que actualmente es mantenida o es desarrollada por Siemens, una división de Siemens que maneja el tema de software. Y ya hacia el final de esa década, Autodesk, digamos, responde con un producto que se llama Autodesk Inventor. Aquí en esta línea de tiempo no lo muestran, pero como yo viví esa época, pues yo sí lo puedo decir, que digamos, en este periodo, digamos, una de las primeras respuestas de Autodesk para competir con este software que eran más a nivel mecánico, fue un software que se llamó Autodesk Mechanical Desktop, que realmente era un AutoCAD con una serie de módulos adicionales. Un completo desastre realmente. Yo lo usé, lo sufrí realmente porque la usabilidad era muy poca, era un software con una inestabilidad, digamos, muy alta. Y a pesar de que tenía, digamos, módulos interesantes, digamos, la usabilidad, digamos, no jugaba mucho en su favor. Digamos, cargaba todo el lastre de AutoCAD. Y AutoCAD, digamos, como es un software, digamos, milenario, como ven ustedes, bastante antiguo, tiene esa desventaja. Siempre ha tenido, digamos, esa desventaja de cargar con todo ese código antiguo que maneja el software. Entonces, digamos, al ser SolidWorks uno de los primeros en romper el mercado de los modeladores orientados hacia diseño mecánico, pues se come el mercado, y ese efecto, digamos, lo vemos hasta el día de hoy. Vamos a mostrarles otras cositas aquí, denme un segundito. Este, por ejemplo, es un demo, está en YouTube por ahí, de lo que era SolidWorks 95. O sea, una de las primeras versiones de SolidWorks. Como ven ustedes, el concepto es básicamente el mismo que vemos hoy en día. Diseño basado en sketch parametrizados,
relaciones de entidades, obviamente una interfase un poco más fea, ¿no? De la época. Pero en el fondo, digamos, el concepto básico es el mismo que vemos hoy en día. ¿Qué ha pasado en estas últimas 2 décadas? Realmente las últimas 2 décadas, es decir, a partir del 2000, del 2010, del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, estamos prácticamente ya empezando una nueva década, del 2021, realmente no se ha visto una revolución como tal, como la pudimos ver en los 80s o como la pudimos ver en los 90s en el desarrollo del CAD. Más que todo ha habido una evolución. La evolución quiere decir que los procesos han sido de cambios más graduales. Realmente la mayoría de los software lo que han hecho es evolucionar, crear nuevas herramientas, pero realmente como tal no ha habido ningún hecho disruptor que te cambie, digamos, el paradigma de lo que vemos acá. Se han desarrollado nuevos conceptos como el PDM, el PLM, pero nada radical. De pronto lo más reciente que podemos ver en los últimos 5 años es la aparición de soluciones en la nube, por ejemplo, de tener más software que pueda correr en la nube como servicio realmente y que pueda accederse a través de diferentes plataformas o plataformas diferentes al equipo de escritorio. Por ejemplo, poder trabajar el software CAD desde una tableta o poderlo trabajar desde un celular. Y quizás algunos desarrolladores pues apuestan un poquito a temas que todavía están ahí como con cierta resistencia, como lo es la realidad virtual o la realidad aumentada. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues aquí, digamos, voy a colocar una cita del propio Ivan Soderland, que la dio en una conferencia en 1965, que la titulaba, digamos, el último display, es decir, el display máximo. ¿Cuál sería ese display máximo? O sea, ¿cuál sería ese desarrollo que él visualizaba en esa época, en 1965, sobre lo que sería, digamos, en el futuro, pensando en esta época, de lo que sería ese tipo de display? Y en ese momento lo visualizaba, obviamente, con mucha muchos años hacia el futuro, porque realmente eso no lo podemos ver todavía, pero algo de eso hay en lo que conocemos actualmente como la realidad virtual. Se imaginaba ese display como una especie de habitación en la que el computador pudiese controlar la materia. De tal manera que, por ejemplo, si tú querías proyectar una silla, podías proyectar una silla y usar la silla físicamente, sentarte en la silla. Podías colocarte unos guantes, y los guantes te darían una buena protección contra el frío. Y si diseñabas una bala y salía una bala, pues esa bala te podía matar. De pronto todavía estas cosas las vemos solo en ciencia ficción, pero algo de esto que vislumbró Iván en 1965 lo vemos un poquito en los temas de realidad aumentada y realidad virtual. Y precisamente los vemos porque de hecho este señor fue uno de los pioneros de la realidad aumentada. Por aquí tengo un videito que les voy a mostrar. Vamos a ver, aquí está, donde precisamente él tiene uno de los primeros prototipos de display de realidad aumentada. Miren esto. Obviamente se ve bastante borroso porque es una cinta bastante vieja, ¿no? Pero ahora miren lo que él está viendo. Eso es realidad aumentada. En 1900, creo que esto es a finales del 60, más o menos 1969. O sea que podemos con esto ver las capacidades que tenía este señor en esa época. Pero bueno, ya resumiendo un poquito qué esperamos ver en el futuro, tratando de ser un poquito adivinos, sin llegar a ese nivel de este señor, pues realmente todavía no vemos
un cambio radical en la forma como trabajamos con las interfaces de CAD. Hasta el momento seguimos trabajando interfaces 2D para un software que está pensado para 3D. Y ese es, digamos, algo en lo que están trabajando algunos diseñadores, tratar de permitir que yo pueda directamente trabajar en 3D, el modelado 3D. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, actualmente nosotros interactuamos con nuestro computador de escritorio con un mouse, ¿verdad? Y el mouse genera movimientos bidimensionales. La interacción con la pantalla, a pesar de que uno, digamos, de una ilusión de profundidad, sigue siendo 2D, sigue siendo bidimensional. Es decir, no podemos directamente modelizar el objeto 3D. A pesar de que algunas películas de ciencia ficción nos muestren cosas así, eso realmente no es el día a día del CAD y todavía, digamos, estamos lejos de que esa sea una solución, digamos, sostenible desde el punto de vista ergonómico. Imagínense uno estar 8 horas con las manos en el aire moviendo sólidos, al final se termina fatigándote. Es decir, la fatiga, digamos, del operador es grande, pero, digamos, se vende muy bien como una buena desarrollo futuro, pero, digamos, la implementación todavía está lejos de eso. Esto es realidad aumentada, como se vende comercialmente en el día de hoy, realmente como una plataforma más que todo para mostrar productos, más que una plataforma para trabajar directamente con el CAD, más con una interfaz. Y esto es lo que llamaríamos realidad virtual. Son conceptos que a veces tienden a confundirse, pero trabajan, digamos, bastante diferente. Principalmente porque en la realidad virtual tú estás inmerso en el mundo y te desconectas de tu mundo real. Mientras que en la realidad aumentada no te desconectas, todavía eres parte del mundo real y simultáneamente se proyectan elementos virtuales dentro de tu mundo real. Eso es lo que respecta a realidad aumentada y realidad virtual. Como les digo, todavía no es algo que esté completamente integrado realmente como una solución aplicable al CAD como tal. Ahora mismo se vende como herramientas más como para presentar productos y ese tipo de cosas. Otra de las cosas que estamos viendo ya en algunos productos finales es lo que conocemos como diseño generativo y la introducción en mayor medida de inteligencia artificial en el software para facilitar de pronto decisiones de diseño
Ya vemos algunos productos comerciales que tienen estas características, todavía están en proceso, digamos, de pulirlas, pero ahí están. El software en la nube pues ya es una realidad y muchos desarrolladores, digamos, grandes y pequeños están apostándole a esto, de vendernos el software como servicio, no como algo que tengamos instalado. Y eso tiene sus pros y sus contras. Eso obviamente ya da para otra discusión, pero como siempre todo va a tener sus aspectos positivos y también negativos. De eso hablaremos otro día. Y obviamente está el tema de las interfaces, como les mencionaba. Es decir, todavía el reemplazo del mouse en el software de CAD todavía, digamos, no se ve un reemplazo todavía en corto plazo. Hay pruebas y hay otras interfaces, pero hasta ahora, digamos, no hay una que rompa el mercado. Esperemos que nos trae la década del 2020 al 2030 y a finales de esta década pues comentaremos si hubo cambios realmente o no. Y bueno, eso es todo lo que tenía por traerles el día de hoy. Principalmente quería mostrarles un poquito de cómo fue el desarrollo de todo esto que vemos aquí. Vemos que el mercado del CAE realmente es un mercado que sigue en crecimiento porque son tecnologías que cada vez se vuelven más comunes para nosotros los ingenieros, y eso indica que pues, trabajar en esta área pues, y aprender estas herramientas pues, es productivo. Es algo que nos va a traer, digamos, beneficios tanto a nivel profesional, a nivel de desarrollo y a nivel económico. Y eso es algo importante que mencionar. Por último, les voy a dejar este videito. A ver si me parece este de aquí. Aquí está bien. Este es un recuerdo mío. Hoy no es jueves de recuerdo, pero este es muy interesante porque fue la primera herramienta de CAD que yo utilicé dentro de mi proceso de formación, que fue el AutoCAD versión 10. Y este es un demo que encontré por ahí en una de esas canales de YouTube. Esta es una versión que trabajaba en DOS y principalmente se enfocaba a trabajar en dibujo 2D bidimensional, aunque tenía unos módulos para modelado de sólidos. Bueno, realmente el modelado de sólidos lo introdujo la versión 11. En esa versión ya se veían algunas cositas que él tenía para trabajar en cosas en 3D, aunque todavía eso no estaba del todo, digamos, afianzado. Eran cosas muy rudimentarias, pero digamos radicales, digamos, para su época. Bueno, ahora sí, eso ya, entonces con esto ya cierro, ya no es mi presentación por el día de hoy. Pues tratar de mostrarle cosas a nivel general sobre estas herramientas que vamos a ver en este curso, y pues espero que este curso como tal sea provechoso para ustedes y puedan adquirir y ir más allá de lo que yo les pueda ofrecer en este curso. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar por el día de hoy y nos vemos entonces el próximo jueves. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Muchas gracias.